Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Si sois asiduos a redes sociales o si os habéis paseado últimamente por la librería de vuestro barrio, estoy convencida de que os suena el concepto Dark Academia. Y es que se trata de un término que se puso de moda hace unos años en redes sociales, pero sí que es verdad que es relativamente nuevo en España y que sí que ahora estamos teniendo en este país un boom de publicaciones que se catalogan bajo este término. Así que en este vídeo vamos a hablar de qué es exactamente el Dark Academia y os voy a recomendar algunos libros que se etiquetan como tal. El Dark Academia no es ningún género literario, tampoco es un subgénero, sino que se trata de una estética que surgió en redes sociales y se potenció sobre todo a partir de la pandemia y que está relacionada con el ensalzamiento de las artes, de la poesía, de la escritura, de la literatura, de la arquitectura, sobre todo la clásica y la gótica, y está sobre todo estrechamente relacionada con el mundo de la erudición, más concretamente con las universidades. Es una estética o una subcultura que se encarga de ensalzar o de idealizar las universidades y todo este ámbito académico y erudito que tiene que ver con los libros, con las bibliotecas y con la cultura en general. Es un concepto que, aunque ya existía, realmente comenzó a coger popularidad a raíz de la pandemia, porque fue cuando todas las universidades y los centros escolares se cerraron, y fue en ese momento cuando la gente comenzó a idealizar la educación y también cuando empezó este fenómeno de romantizar tu vida y con el que el Dark Academia está estrechamente relacionado. Como digo, es una estética que no solamente se le asocia a la literatura, sino que podemos asociar a cualquier ámbito de nuestra vida y sobre todo con los que más se relaciona es con la decoración y con la vestimenta. También, como he comentado, se relaciona mucho con el hecho de romantizar tu vida y de hacer pequeñas actividades como por ejemplo ir al museo, ir a una biblioteca, leer en una cafetería, iluminarte con velas en vez de con la luz de las lámparas. El Dark Academia está basado en la estética europea de los años 1930 a 1940. Más concretamente se basa en estudiantes de una clase social alta que podían permitirse ir a universidades de muy alto caché, universidades que además estéticamente son espectaculares y cuyo edificio recuerda más a una catedral que a una universidad. El Dark Academia se puede asociar con la época griega, romana, con esos edificios espectaculares, también se puede asociar un poco con la moda vintage y también con el periodo gótico. Por eso cuando hablamos de Dark Academia en los libros nos viene a la cabeza una ambientación basada en universidades, bibliotecas, museos, cuyos edificios parecen más bien catedrales, castillos. Además, al Dark Academia también se le asocian colores oscuros como los marrones, los ocres, los dorados, los negros, grises. Y a la hora de vestir, una indumentaria Dark Academia sería aquella que tiene faldas largas, camisas de cuadros, chalecos, cardigans, boinas, maletines. Es debido a estos colores y a esta ropa que el Dark Academia se asocia muchísimo con el otoño y el invierno. De ahí que muchos lectores estacionales empiezan a leer libros Dark Academia desde septiembre, que es el inicio del curso escolar y que por lo tanto está muy relacionado con este concepto, hasta aproximadamente noviembre, que es cuando ya damos paso a la Navidad. Y también hablando un poco de decoración, cuando hablamos de una decoración Dark Academia nos referimos a muebles de estilo antiguo, con maderas muy oscuras, que tienen un aspecto envejecido, desgastado, y habitaciones recargadas que suelen iluminarse con velas y que también suelen tener libros por todas partes. Y aparte de lo estético, el Dark Academia también se parece mucho al gótico porque ambas corrientes buscan encontrar la belleza en la oscuridad. Personalmente el Dark Academia es una estética que me encanta y que ya me gustaba antes de conocer que existía esta etiqueta y antes de saber que este tipo de ambientación en los libros y en las películas tenía un nombre como tal. Y sin duda, el libro que hizo que yo me enamorara de este tipo de ambientación, que yo me enamorara de esta estética y que yo me enamorara de esta forma de ver el estudio, fue, sin lugar a dudas, Harry Potter. Yo creo que todas las personas que nos hemos visto las películas de Harry Potter o que nos hemos leído los libros, hemos deseado no solamente ser magos, que también, sino estudiar en un colegio tan increíble como Hogwarts. ¿Qué hay más Dark Academia que estudiar magia en un castillo? Además, es que cumple todos los requisitos, porque no solamente la escuela de magia está, como digo, instalada en un castillo, sino que es un castillo muy recargado que se ilumina a la luz de las velas, que tiene un montón de armaduras, de tapices, de globos terráqueos, constelaciones, escalinatas espectaculares. Y además aquí, evidentemente, se le da mucha importancia a la erudición porque gran parte de la trama va de nuestro protagonista aprendiendo a utilizar la magia y yendo a clases de magia. Por otro lado, también tenemos aquí una estética muy Dark Academia en los uniformes que llevan los personajes, en que se escribe con pluma en un pergamino, todo el mundo se ilumina con velas.
Los personajes pasan mucho tiempo estudiando entre libros en la biblioteca. Vaya que Harry Potter es la definición de Dark Academia. Y aunque he empezado por esta saga porque fue la que me inició a mí dentro del Dark Academia, aunque yo no supiera que lo estaba haciendo, y porque es una historia que estoy convencida de que todos vosotros conocéis y que en ningún momento se os ha pasado por la cabeza que pudiera tener esta etiqueta, realmente el libro que dio el pistoletazo de salida a esta ambientación y que hoy en día todos los lectores se ponen de acuerdo en que es como el inicio literario del Dark Academia, aunque sí que es cierto que hay muchos clásicos que pueden considerarse dentro de esta estética, como por ejemplo Dorian Gray, es El secreto de Donna Tartt. Porque aquí tenemos a un grupo de estudiantes que vienen de clase pudiente, que estudian griego en una universidad muy prestigiosa, y donde aparte de tener toda esta estética que ya os he comentado, también tenemos a unos personajes que están obsesionados por el mundo clásico, concretamente el griego, a raíz de estudiar su idioma, quienes disfrutan de las tradiciones griegas como por ejemplo las bacanales, y donde tenemos también esta ambientación oscura, lúgubre, una novela que transcurre en otoño, en invierno, donde hay épocas de mucha oscuridad, donde tenemos nevadas. Y aparte de ese tono oscuro que tiene el escenario en el que se sitúa la acción, también tenemos un asesinato que tenemos que resolver. Un asesinato que nosotros conocemos desde el principio, sabemos quién ha sido asesinado y sabemos quién es el asesino, pero lo que tenemos que averiguar es el porqué y cuáles son los motivos que han llevado a los personajes a cometer ese acto atroz. Una saga que se puede considerar en cierto modo prima hermana de Harry Potter es la saga de la Escolomancia, escrita por Naomi Novik, con este primer libro que es Una educación mortal. Aquí también tenemos una escuela de magia, tenemos un mundo en el que existen los magos, pero estos magos para poder realizar hechizos tienen que utilizar una especie de energía denominada maná. ¿Cuál es el problema? Que existen unos monstruos que se alimentan de maná y que se dedican a masacrar a los magos. Así que deciden crear una escuela de magia para que cuando los niños comiencen a tener habilidades mágicas pueden enviarlos allí para que aprendan a defenderse antes de enfrentarse al mundo real. En esta escuela no existen profesores, es autodidacta y es el propio colegio el que te va proporcionando los recursos que necesitas para salvar tus asignaturas. Sin embargo, esta escuela no es tan segura como puede parecer, y es que a pesar de estar protegida por diversas y poderosas barreras mágicas, de alguna forma que no consiguen comprender del todo, estos monstruos consiguen sortearlas y colarse en el colegio. Por lo que será un incentivo un tanto sanguinario y cruel para los alumnos, porque si no aprenden a defenderse, si no aprenden hechizos y si no aprenden magia, probablemente vayan a acabar en el estómago de alguno de estos monstruos. Aparte de toda esa temática oscura que evidencia la propia sinopsis, este libro también es muy Dark Academia porque durante el primer y el segundo libro vamos siguiendo la vida de Galadriel, que es nuestra protagonista, y vamos viendo cómo se va desenvolviendo en este colegio de magia y cómo va aprendiendo diferentes hechizos y técnicas. De un colegio de magia pasamos a una universidad de magia, concretamente a la de la novena casa de Leigh Bardugo. Nuestro protagonista es Alex, que ha tenido una vida muy complicada y que es la única superviviente de un asesinato múltiple del que no recuerda absolutamente nada. Su gran oportunidad llegará cuando, estando ingresada en el hospital, le ofrezcan una beca en la Universidad de Yale con todos los gastos pagados. Esta beca no se la ofrecen por su cara bonita, sino porque Alex tiene una cualidad mágica, y es que es capaz de ver espíritus, es capaz de ver fantasmas. Un don muy raro y muy útil para la universidad, porque en Yale se dedican a hacer determinadas prácticas mágicas que pueden estropearse si un fantasma o un espíritu las interrumpe. Por lo que es muy importante tener a alguien capaz de ver a estos fantasmas para asegurarse de que no interrumpen los hechizos. Aquí también el tema de la erudición y el aprendizaje de magia es muy importante, y además la historia, por cómo transcurre, por los temas que toca y por el emplazamiento en el que ocurre, también tiene todo ese tono oscuro. Y lo que más me gusta de esta saga es la manera en la que la autora utiliza la magia, porque aquí la gente paga a los magos para que hagan determinados encantamientos para mejorar su nivel de vida. Por ejemplo, si tu sueño es ser una actriz famosa pero eres malísima, pues puedes pagar a magos de la Universidad de Yale para que mediante un complejo conjuro consigan darte eso. Así que digamos que los magos en cierto modo trabajan para los poderosos, trabajan para los políticos, trabajan para los ricos, y aquí no se ve tanto como algo místico, sino más bien como una herramienta más para que aquellas personas que tengan dinero consigan sus propósitos. Y ya el último libro del que os voy a hablar, aunque hay muchísimos más, pero si no este vídeo se me haría eterno, es de la historiadora de Elizabeth Kostova. Como veis, en Dark Academia se le puede aplicar a novelas contemporáneas como El secreto, a novelas de fantasía como Harry Potter y la Escolomancia, o a novelas históricas como es este caso.
En esta historia tenemos a un adolescente de nombre desconocido que nos va contando cómo ha descubierto que su padre lleva años obsesionado con la figura de Drácula e investigando al respecto. Esta obsesión no empezó con él, sino con el profesor Rossi, que fue el mentor de su padre, que mientras estaba investigando a Vlad Tepes, que sabéis que es la figura histórica que originó todo el mito de Drácula, desapareció en misteriosas circunstancias, dejando solamente un rastro de sangre, y desde ese momento el padre de la protagonista decidió retomar su investigación para averiguar qué fue lo que su profesor encontró que le llevó a desaparecer. Para poder descubrir más acerca de Vlad Tepes, viajamos a Estambul, viajamos a conventos, a bibliotecas, a castillos, a cementerios. Nos embarcamos en la traducción de poemas antiquísimos, en descubrir canciones populares que puede que no sean tan ficticias como parecen en un principio. Es un recorrido por la Europa del Este buscando cualquier pista sobre Vlad Tepes que nos indique si finalmente era un vampiro o no, qué fue lo que pasó con su cuerpo y cuál fue el detonante que hizo que surgiera este mito sobre el vampirismo. Como veis, la etiqueta Dark Academia se le puede aplicar a una variedad de géneros y se puede modificar a nuestro gusto para adaptarlo a la historia que estamos contando. Mientras que, eso sí, mantengamos los dos pilares fundamentales, que son el ámbito académico y esta ambientación ciertamente oscura. Contadme si a vosotros y vosotras os gusta el Dark Academia, si es una estética que os llame la atención. Dejadme también en comentarios si os habéis leído libros de esta temática. Yo tenía una lista enorme para hablaros de ellos en este vídeo, pero si no se me iba a hacer eterno. Pero igualmente cualquier recomendación siempre es bienvenida. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.